Hola amigos, muy feliz de saludarlos, que bueno, verlos nuevamente acá por las pantallas de Agricultura TV y también, bueno, el canal 182 de nuestros amigos de Zapping TV, a quienes les mandamos un afectuoso saludo. Recuerden seguirnos en redes sociales, Desarrollemos Chile en Agricultura TV, en Facebook, Instagram y TikTok. Y la verdad estamos muy contentos de estos especiales que estamos haciendo de Desarrollemos Chile con líderes, líderes políticos, sobre todo en la antesala de las nuevas elecciones que se vienen, las elecciones municipales y la posterior elección parlamentaria y presidencial, que hay muchos que queremos que estos 2 años pasen volando, hay muchos. Entonces, el objetivo de estos especiales es aportar puntos de vista para saber por quién votar, qué elementos tenemos que valorar al momento de elegir a las personas que van a liderar, porque ya sabemos que elegir a las personas o elegir el mal menor no da lo mismo. No da lo mismo, ya lo sabemos. Entonces vamos a hablar el día de hoy con alguien que en realidad yo quiero mucho porque tiene una intriga y una fortaleza para sus opiniones que a mí me encanta. Yo la sigo hace mucho tiempo y aparte que tiene un track record impresionante. O sea, es doctora en ciencia política, estamos hablando de una mujer, una capa. Doctora en ciencia política, doctora en filosofía, magíster en ciencia política también. Y bueno, también ha sido docente, directora de cátedra en distintos lados, y para no extenderme mucho porque tiene tremendo currículum. Además tiene un canal de YouTube que yo lo sigo mucho, yo creo que más de algunos de ustedes lo deben ver también, que se llama Esfera Pública, donde trata muchos temas contingentes y también, no tan solo política, sino que también del enfoque cultural que tenemos que tener para poder desarrollar las actividades en nuestro país, ya sea actividad política, actividad económica, y también desde un punto de vista de las ideas, desde la filosofía. Bueno, para no extenderme más, porque en realidad lo importante es que hable ella para que nos cuente qué piensa al respecto de lo que estamos viviendo como país, le quiero dar la muy cálida bienvenida a la gran Vanessa Kaiser. Grande, Vanessa. ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias, Miguel. Qué bueno que están haciendo estos programas. Felicitaciones a ti, a quienes están impulsando este tipo de programas y a la Radio Agricultura. Me alegra profundamente de que tenga estos espacios de reflexión y uno podría decir, de lo políticamente incorrecto. O sea, salgámonos de ese espacio de todo el rato de los acuerdos y el buenismo y lo bonito y metiendo la cabeza como la avestruz debajo de la arena y hagámonos cargo. Yo creo que es un gran aporte que estás haciendo, así que felicitaciones a ti, al equipo y a la Radio Agricultura y gracias por la invitación. Muchas gracias, Vane. Todo un honor viniendo de tu parte, todo un honor. Mira, para entrar en materia, bueno, para ver que estuvimos con tu hermano en una entrevista hace un tiempo, unos días atrás, y conversábamos que, claro, extrañamos el Chile aburrido, el Chile de antes, donde las hojas secas tapaban la alcantarilla y eso era noticia, porque ahora, por ejemplo, tenemos que ver noticias, bueno, esto como introducción para hablar en este primer bloque de qué opinas tú de la actualidad. Te pongo un poquito en contexto, que yo sé que obviamente tú ya lo sigues y lo conoces. Por ejemplo, condonación del CAE, populismo de izquierda, como más de 11.270 millones de dólares en este ofertón. En paralelo tenemos los funcionarios de la moneda, todas las agrupaciones de funcionarios fiscales, haciendo paro y protesta por la inexperiencia y soberbia que existe al interior de la moneda. Increíble. Y tenemos también, por ejemplo, no sé, que la corte termina fallando a favor de un narco colombiano que lo defendió el juez Urrutia. Estas cositas que van apareciendo todos los días y solamente recogí la noticia entre ayer y hoy. Solamente entre ayer y hoy, y estas cosas que en realidad ya no nos tendrían, parece que no nos asombran, pero nos tendrían que asombrar porque estamos llegando a una crisis tan grande de moral, que me gustaría tocar ese tema contigo en el segundo bloque, pero acá en el primer bloque sobre todo hablar de ya más lo concreto, la crisis política. Después vemos las causas, pero la crisis política sobre todo, haciendo mención a una columna que se la recomiendo a toda la audiencia que era Boric para la casa, que está en tu canal, Esfera Pública, donde comentas cómo comentan las alianzas que está teniendo el Ejecutivo con la peor calaña de todo el continente, el cartel de los soles, la mafia, crimen organizado, narcopolítica, y nuestro gobierno, nuestro Ejecutivo está haciendo alianza con ellos. O sea, eso como introducción a este bloque, me gustaría que nos cuentes cómo ves tú la actualidad del país y cómo estamos en esta situación y en fin, ¿cuál es tu sentir y tu pensar al respecto? Ya tengo dos entradas para responder a tu pregunta. Una que resume la situación en la que estamos. Voy a citar a un narco.
a un narco que habló o que fue puesto su grabación en televisión en uno de los canales importantes, y que este narco es chileno. Y él está hablando respecto de los narcos que estamos importando, de los carteles y el crimen organizado. Y después de que termina de hablar, él cierra su frase diciendo que Dios nos ayude. Te estoy hablando de un narco chileno que se refería al crimen organizado que hemos importado y que en cierta forma se ha evitado por todos los medios posibles que se le pueda poner freno a esto, y esto ha sido una estrategia de parte del gobierno, no son casualidades. La otra entrada, o sea, por eso, entremos desde ahí, lo más simple, ¿no? O sea, imagínese usted que un narco le está diciendo al país y está comentando dentro de un contexto de un audio, no sé qué es lo que era, que Dios nos ayude. Lo dejo pensando sobre eso y vamos entonces a la otra entrada, que la tenía preparada. Tengo una descripción breve que me voy a atrever a leerte para que hagamos un poco el contexto desde la visión que yo tengo de la actualidad para mostrarles cuál es el camino que está tomando Chile en este momento. Muerte, canibalismo, descuartizamientos, miedo, angustia, territorios tomados, niños asaltando niños, presencia de Hezbollah en el norte y de etnoterrorismo en el sur, cárceles convertidas en centros de operación del narco, jueces dando privilegios a presos de alta peligrosidad, indultos para la primera línea, amenaza de bombas en tribunales, quema de autos frente a la gobernación de Biobío, retiro de las querellas por la violencia golpista del 18 de octubre, pensiones de gracia para los criminales, asesinato de un refugiado político, hurto de computadores y caja fuerte en ministerio a cargo del cerebro del Frente Amplio, miles de millones desaparecidos en fundaciones dedicadas al proselitismo político, fiscales y jueces obsesionados con la neutralización de las Fuerzas Armadas y de orden, reglas del uso de la fuerza que imposibilitan el uso de la fuerza, negativa permanente al cierre de las fronteras y legalización de cientos de miles de inmigrantes, uso abusivo de la burocracia para desmantelar el aparato productivo, ataque inconstitucional a la salud privada, ausencia total del control para la salida de drogas en los puertos, internación de armas en la frontera totalmente libre. En paralelo, el intento de desarmar a quienes sí tienen armas en regla. O sea, a ver, cataclismo en la educación. ¿Qué tipo de avance de la narcocultura y de la pornocracia? ¿Qué está pasando acá? Todo esto en los últimos 5 años. ¿Cómo nadie está viendo el mapa general? Yo me metí a estudiar un par de informes internacionales respecto de lo que es la narcodictadura. ¿Cómo es este tipo de régimen? Hay distintos tipos de regímenes. Están las monarquías, las democracias constitucionales, están las tiranías, están los autoritarismos, están los totalitarismos. Bien, ¿qué es una narcodictadura? Porque cada régimen tiene algo que lo distingue de los demás, ¿ok? Y cuando nosotros empezamos a analizar qué es lo que distingue una narcodictadura de una dictadura normal, por ejemplo, nosotros observamos que lo que lo distingue es que está relacionado, fundado, sostenido por el crimen organizado. Una narcodictadura está fundada en el crimen organizado. Y eso explica muchas de las cosas que ahora nos están pasando a nosotros. Porque está claro que Chile vio durante muchos años a esta bancada del Frente Amplio, Partido Comunista, negando la posibilidad de que podamos defendernos del crimen organizado. Las listas de leyes que rechazaron fueron impresionantes. Está claro que en el segundo piso del gobierno de Gabriel Boric le dieron la jefatura a Lucía Dammert. Lucía Dammert, según voy a citar ni siquiera el artículo que la denuncia a ella como brazo derecho de uno de los líderes del cartel de Sinaloa. Voy a citar El Mostrador, al diario El Mostrador, que dice que Lucía Dammert... Que es un diario no precisamente de derecha, El Mostrador tampoco. Claro. Exactamente. Lucía Dammert tenía publicado en su LinkedIn que ella trabajaba en ese cargo, digamos, y por lo tanto es prácticamente imposible negar la relación que ella tenía
con su jefe, que al mismo tiempo está siendo juzgado en Estados Unidos por ser uno de los líderes del cartel de Sinaloa. Esa señora era el brazo derecho de Boric, en el segundo piso. ¿Ya? Imagínate. Entonces, a esto sumémosle que se va a Monsalve a hacer un pacto de seguridad con un régimen que ha sido descrito por Panamá, por Estados Unidos, por Suiza, por la Unión Europea, por todos, como una narcodictadura. Nosotros observamos al subsecretario Monsalve viajar a Venezuela a firmar un pacto de seguridad con un régimen del crimen organizado. Claro, eso para la gente que nos están viendo es como, si me permiten una ejemplificación, es como si hubiera viajado, por ejemplo, a ver, no sé, algún ministro del Interior, algo así, a hablar, no sé, 20 años atrás o 30 años atrás, con Pablo Escobar, y hacer una alianza con Pablo Escobar directamente, para una alianza de desarrollo. Una alianza de seguridad. ¿Sabes qué es lo grave de esto? ¿Sabes qué es lo grave de esto? No, es que esto no es baladí. Porque todo está pasando dentro de un contexto que yo estoy estudiando en este momento en forma detallada, en que a nosotros se nos está importando un régimen político. Y ese régimen político es el socialismo del siglo XXI, ¿sí? Que se manifiesta en la estructura institucional de una narcodictadura. A ver, tengo pruebas muy fáciles para sostener esto, porque si tú vas al mamarracho, claro, que era el proyecto político de la extrema izquierda y del gobierno que nos gobierna, era un 80% copy-paste de la constitución boliviana, claro, que es la constitución de una narcodictadura, porque en Bolivia también hoy día tú tienes una narcodictadura. Tú la tienes en Bolivia, la tienes en Venezuela, la tienes en Cuba y avanzando con mucha velocidad en Colombia. Exacto. Lo ha detenido Argentina, El Salvador, Ecuador y Perú han detenido el avance de este tipo de régimen, que es lo que busca la Alianza Sao Paulo, el Foro Sao Paulo, etcétera, imponernos a nosotros. Entonces yo quiero decirte, un estudio de Insight, que es uno de los documentos que he estado trabajando, dice que al menos 123 miembros que están en las instituciones a nivel más alto del gobierno de Maduro son miembros del crimen organizado, al menos 123. Ellos estarían, fíjate, que también en la Fuerza Armada Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN, o sea, con la gente que fue a pactar directamente el subsecretario Monsalve, que en 2010 creo que era, hacía huelga de hambre para que liberaran al narcoterrorista Héctor Yaitul, ¿sí? Claro. Entonces vamos haciéndonos cargo de lo que aquí está pasando. Panamá incluyó a 54 figuras del gobierno venezolano, incluido el presidente Maduro, en una lista de personas de alto riesgo por incurrir en lavado de dinero y financiación del terrorismo. La Unión Europea impuso, estoy leyendo el informe, sanciones a 7 funcionarios del gobierno, incluyendo al ministro del Interior Néstor Reverol, al presidente de la Corte Suprema Michael Moreno, al jefe de inteligencia Gustavo González López, al segundo al mando del Partido Socialista del Poder Diosdado Cabello. Ahora tienen los activos congelados y vetos de viaje. Incluso Suiza, dice este informe, que no es conocida por su política exterior agresiva, anunció sanciones contra Venezuela, declarándose seriamente preocupada por las reiteradas violaciones a las libertades individuales en Venezuela. O sea, a ver, nosotros firmamos un pacto de seguridad con el régimen del cartel de los soles. Yo no sé qué parte a estas élites políticas no le están entendiendo. Realmente, de verdad, ¿cómo pasa esto colado? Pero ¿sabes qué ahora también está pasando colado? Que lo denunció la radio Bio Bio, el acuerdo con Bolivia, que ahora nos va a dejar los pasos fronterizos abiertos durante 24 horas en Colchane y en Chungará a partir del 15 de mayo. La Razón de Bolivia, uno de los diarios más importantes, titulaba que los pasos fronterizos entre Bolivia y Chile estarán abiertos las 24 horas. Y por mientras este gobierno dice que hace algo para frenar la inmigración. Y la Municipalidad de Las Condes apoyando una migratón. Claro. Para que llegaran todos los inmigrantes a la Municipalidad de Las Condes a legalizar, a ver cómo podían legalizar su situación. Y por mientras el señor Alessandri en Santiago, en un audio diciendo que la ACNUR le pasaba plata a la municipalidad y que había que entender que con esa plata había que integrar a los inmigrantes en Chile. Y una de las formas que estos estudios que yo tengo aquí de inteligencia denuncian
usa el crimen organizado para destruir los países es a través de la migración. Y en esto, por Dios que ayudan los organismos internacionales. Pero déjame seguir. Nosotros tenemos hoy día una ministra de Defensa, nieta de Salvador Allende, que es veterinaria, si no me equivoco. Nosotros además tenemos la subsecretaría de Defensa capturada por el Partido Comunista. Absolutamente capturada. Entonces, a ver, y además, tengo otro informe que se titula Dos naciones, una revolución, la evolución de la relación de Cuba y Venezuela, ¿ya? Entonces, en este informe, que está en inglés, dice que hasta 2002 la relación de Cuba y Venezuela era muy amistosa. Venezuela le vendía petróleo a Cuba con un precio muy, muy por debajo, ¿no es cierto?, de lo que era el precio de mercado. Pero en 2002, acuérdense que le dieron un golpe de Estado a Hugo Chávez. Bueno, ¿qué pasó desde ahí en adelante? Mira, solamente piensa en Chile mientras yo te leo esto. Dice, la relación, el vínculo entre Venezuela y Cuba se estrechó a partir de la incorporación de cubanos en los servicios de seguridad. A ver, perdón, Mochati dijo que en la subsecretaría de Monsalva hay cubanos, ¿ya? Y yo tengo el video. El intento de golpe estalla. En la actualidad, la relación Cuba-Venezuela parece centrarse en gran medida en el aspecto transaccional de la seguridad y la inteligencia. ¿Ya? Y nosotros tenemos al Partido Comunista que acaba de firmar un acuerdo de cooperación con el gobierno de Cuba. Cada vez más el gobierno cubano ha suministrado a Caracas apoyo de seguridad e inteligencia que le ayudan a mantenerse en el poder. Por mientras tenemos fiscales y jueces que neutralizan la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas y tenemos a una ministra del Interior que propuso unas reglas del uso de la fuerza que, a ver, ella es brillante. Propuso unas reglas del uso de la fuerza que impiden el uso de la fuerza. Y el resto del espectro de casta política que existe en el país, yo diría que están como los zombies, porque si yo te digo a ti como ministra del Interior, mira, te voy a proponer unas reglas del uso de la fuerza, de las cuales se sigue, que va a ser imposible usar la fuerza, esa señora debería estar fuera de su cargo. Claro. Pero no solamente eso. Acá lo que está clarísimo por los informes que yo estoy estudiando y por el pacto de seguridad con el régimen del cartel de los soles, con el acuerdo ahora con la narcodictadura cubana, es que nos están cambiando de la esfera geopolítica, geoestratégica a la que pertenecíamos. Nosotros teníamos el vínculo era Estados Unidos, Inglaterra, Israel, ¿sí? Entonces tú aquí súmale el tema de Hezbollah. El tema de Hezbollah es clave, y ahora acaba de salir una noticia respecto a la presencia de uno de los líderes de Hezbollah más importantes en Iquique, en el norte de Chile, ¿no es cierto? Es clave y está también en uno de los informes que estoy estudiando, porque el ex vicepresidente de Venezuela era un hombre clave. Este informe se llama Canadá en Guardia. Tarek El Aissami, principal conducto entre Irán, Siria, Hezbollah y el gobierno venezolano. ¿Le suena a Hezbollah en Chile? A Bullrich diciéndolo, claro, y exacto. Este gobierno negando permanentemente todo con una casta política que no quiere oír. Nos están entregando a la esfera, es como antes en la Guerra Fría que tenía Estados Unidos y la Unión Soviética, nos están cambiando a la esfera, comillas, del socialismo del bolivariano del siglo XXI y nos están avanzando una narcodictadura. Y con esto cierro. ¿Tú sabes por qué? Este programa se llama Desarrollemos Chile, ¿ya? Entonces, desarrollar Chile tiene una parte importante que implica crecimiento económico, mejora de oportunidades, desarrollo del aparato productivo, fomentar la inversión extranjera, esas cosas, ¿verdad? Y tú lo sabes mejor que yo, porque estás en este programa permanentemente y quienes te oyen también, que es raro, porque aquí no hay un plan de crecimiento económico, que es raro, porque día a día se cierran más empresas y se destruye más el aparato productivo. Qué raro es todo eso, porque ¿quién podría querer destruir económicamente un país? Bueno, contémosle a nuestros auditores que la clave está en que las narcodictaduras no requieren de aparatos productivos. Las narcodictaduras viven de las drogas que exportan a los países desarrollados.
Entonces, como viven de esos ingresos, que en Chile, según un estudio que no me acuerdo ahora quién lo hizo, pero te lo puedo mandar después, en Chile hoy día creo que son 7.000 millones de dólares o 5.000 millones de dólares lo que el total de lo que mueve la droga. ¿Mm? O sea, estamos hablando de un 5% del PIB, no sé, una cosa así era. Pero son más o menos los números. Yo soy más buena con las palabras que con los números. Entonces, a ver, entiéndanlo bien. Esto no se trata de que sin seguridad no hay libertad. Palabras de Axel que le plagió el presidente Boric. Esto se trata de que a ellos no les interesa el aparato productivo. A ellos lo que les interesa es un Estado fallido, luego controlado como dictadura por el crimen organizado, ¿sí? En mi hipótesis, en lo que estoy avanzando, que funciona y sostiene a los cerdos, porque vamos con el libro de La granja de los animales de Orwell, ¿no es cierto? Estos son unos cerdos, porque no son otra cosa, es cosa de ver a Maduro fumándose esos puros en esos restaurantes maravillosos, comiendo puro caviar mientras la gente se muere de hambre y tiene que salir del país, ¿no es cierto? Y ellos se sostienen entonces a partir del desarrollo de los países del primer mundo, donde el nivel de consumidores que tienen de su droga que producen es tal que no necesitan un aparato productivo. Por eso ustedes no van a ver ningún avance en este país en dirección al crecimiento económico. Olvídense de eso, porque acá desde el 18 de octubre lo que ha estado pasando en Chile es que nos están importando el régimen bolivariano, la narcodictadura venezolana, y si le queda una duda, lo invito a leer El Mamarracho. Así es, Vanessa, qué crudo todo tu relato y qué certero, porque es verdad, porque eso es lo que está pasando. En el fondo hiciste un recuento de hechos históricos y que además están pasando en estos momentos, que apuntan a que hay una casta política que está dominando este país sin ningún plan de crecimiento, ningún plan de hacerle honor al nombre de este programa. La verdad, no tiene ningún plan de crecimiento, creación de empleo, mejora de calidad de vida, para nada, sino destrozarlo para crear miseria, gobernar sobre esa miseria, crear gente dependiente para después manejarlos con una caja de alimentos, ¿no? Y disfrazarse de democracia y perpetuar su saqueo al Estado, porque, bueno, además de la plata que obtienen por el narcotráfico, también controlar, por ejemplo, en el caso de Chile, controlar 90.000 millones de dólares que se renuevan todos los primeros de enero, también resulta interesante, porque en el sector privado jamás lo tendrían ni en sus sueños, pero claro, primero de enero, ¡cling!, nuevamente 90.000 millones de dólares del presupuesto fiscal, que si no lo sacan de impuestos, lo sacan de emisión monetaria, pero bueno, todavía el Banco Central es independiente en el caso de este país. Tremendo, qué crudo tu relato. Mira, nos dicen que estamos justo para la primera pausa, 1 minuto y estamos de vuelta y seguimos, ¿te parece? En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Hola amigos, ya estamos de vuelta en esta brevísima pausa acá en el Desarrollemos Chile, conversando, bueno, seguimos conversando en esta tan interesante conversación y tan contingente, tan cruda por lo demás y tan importante, porque nos pone en la alerta que necesitamos estar, porque hablar de desarrollo ya parece ser algo frívolo, hablar de creación de empleo, ir a conferencias empresariales parece como estar desconectado de la urgencia, increíble, o sea, de lo que nos tendríamos que estar preocupando, ya parece algo frívolo porque tenemos una urgencia que se nos están metiendo por debajo, unas mafias internacionales que en realidad están tomando el país, pero con todo, y estamos conversando estos temas con, bueno, ya lo saben, con nuestra estimada y querida Vanessa Kaiser. Vane, yo todavía no me repongo de tu relato del primer bloque porque es increíble, es como un charchazo. Si despierten, ya, vamos, pongámonos en alerta y vamos a lo importante. Por ejemplo, veía, y me gustaría llevarte un poco a cómo... mira, me voy a pescar de algo que dijiste en el bloque pasado, que iban a estar las fronteras abiertas entre Bolivia y Chile, ahora por 24 horas o 48 horas, algo así, y justo tenemos una crisis en Haití gigantesca donde están movilizando también una cantidad de haitianos no menor, entonces se estiman que quizás podrían entrar varios cientos de miles más. Entonces estamos avanzando en una estrategia como de reemplazo poblacional, que ese reemplazo poblacional también afecta
la idiosincrasia de los países, y un país o un pueblo menos cohesionado, con una idiosincrasia menos definida, la verdad reacciona de manera no tan unida, más débil, más atomizado. A eso súmale delincuencia, súmale caos en su vida cotidiana, hace que todos se vayan para la casa, que en realidad uno no conversa ni con los vecinos. Entonces en el fondo va debilitando una posible respuesta rápida, concreta, certera del pueblo. Entonces literalmente todo este tema de migración ilegal es casi va en una línea de reemplazo poblacional, afectar y deteriorar y destruir la idiosincrasia nacional, y en el fondo controlar a las masas. Entonces, eso es absolutamente inmoral. ¿Quién puede pretender eso? Y yo te he visto que en muchas columnas tú hablas y profundizas muy bien de la importancia de la moral en las naciones. Podríamos decirlo en la cultura, porque claro, podemos hablar de nuestra cultura occidental y vamos haciendo un drill down hacia abajo hasta nuestros países. Cada país tiene su propia idiosincrasia, su marco moral, que también está obviamente en la base de todo el ordenamiento jurídico, procesal, penal, civil, etcétera. Pero viene primero del acuerdo moral que tenemos como sociedad, y nos lo están dañando, nos lo están atacando con todo. Y vemos también una clase política que en realidad la verdad ya no tiene valor por la verdad, no tiene valor por la mentira, o sea no tiene... le da lo mismo mentir, le da lo mismo engañar, le da lo mismo darse vuelta, le da lo mismo... No sé, y pienso, y no puedo dejar de mencionarlo, en las 330.000 personas que estaban en lista de espera. O sea, ¿cómo puede haber alguien que los borro nomás? Los borro. No importa, o sea, tenemos que eliminar lista de espera, borramos la lista de espera. Pero ni siquiera hacer algo eso prolijo. O sea, hay gente que está esperando tratamiento médico que puede morir. O sea, increíble. Pero no, se borran las listas de espera sin problema. Y eso pasa ahora a una investigación que va a estar en el Congreso, que quizás va a terminar cajoneado como tantas cosas en este país. Ojalá que no. Bueno, vemos que hay una inmoralidad que llega a todo ámbito. ¿Cómo ves tú esta situación en cuanto a la evaluación y dirección que le podemos dar? Y causas. Mira, yo creo que tú planteaste, Miguel, algo que por lo que estoy tratando de hacer estos estudios. Claro, como doctorado en ciencia política y con todos los años que llevo estudiando ciencia política, nunca pensé, la verdad, es que me iba a servir de mucho. Porque no debiera ser una carrera, digamos, desde mi punto de vista, honestamente. Pero me ha servido, fíjate, me ha servido para darme cuenta de lo que se está haciendo en términos macro, salirse, ¿no es cierto?, de la menudencia, porque si tú me hablas de los 300.000 personas que estaban esperando una atención médica y que fueron borradas, en paralelo, acuérdate que había una lista VIP, ¿ah?, de los pacientes que eran familiares de los trabajadores del hospital, que fueron, que sí tenían las horas y sí recibían todas las atenciones que correspondían. Esto es el ser humano. El ser humano no es otra cosa que esto. Y cada vez que vienen con estos cuentos de la igualdad, o de ese número 10 por lo demás, con el cuento de la fraternidad, con esta dignidad infinita, que ahí creo que el Papa comete un error y no soy la única que lo cree. El ser humano no tiene una dignidad infinita anclada a su ontología. Eso lo tiene Dios, ¿sí? Nosotros tenemos una dignidad que nos podemos reconocer los unos a los otros a priori, pero aquí, como tú acabas de narrar, nadie se está reconociendo ninguna dignidad. Aquí es que quién mata a su piojo, cada quien mata a su piojo, cada quien responde a sus propios intereses, y eso tiene que ver con la ausencia de la comprensión de la trascendencia. A mí un ex almirante me dijo que ya no existía la patria, porque obviamente que este país se comenzó a desmantelar moralmente en el momento en que empezaron a perseguir a los militares que habían salvado el país en 1973 y liberaron a todos los terroristas de las cárceles. Eso lo hizo Elwin. En ese momento empieza el deterioro moral de Chile, absolutamente. Empezaste a perseguir a la gente que te había protegido de ser hoy día Cuba y que entregó el país democráticamente, sin ninguna violencia. O sea, de verdad, en serio, con independencia de que en ciertos casos debieron de haber sido juzgados, pero le estás aplicando además el sistema penal antiguo. Y además tienes a muchos cuerpos ahí en el servicio médico legal y no los queremos identificar, porque entonces sigue la juerga de los millones en indemnizaciones, porque al final es un negocio. Este país se pudrió ahí, en el momento en que nosotros empezamos a darle la espalda a la gente
que defendió y cuidó a nuestro país. Ahí es cuando se pudrió. Y yo quiero entonces decir una cosa. A mí me parece que ahora el restablecimiento moral, para el restablecimiento moral y para salvar a nuestro país de lo que está pasando, nos queda, tenemos una rendija entre que Chile se pueda recuperar y frenemos este proceso de descalabro y que perdamos a nuestro país definitivamente. Como este es un proceso impulsado por las élites globalistas, tanto desde los organismos internacionales como con miles de millones de dólares que fluyen a través de ONGs, etcétera. Entonces, es algo que va a depender de la ciudadanía. ¿Con quiénes contamos? ¿Cuáles son las fuerzas con las que contamos? Que yo sé que son fuerzas que no están degradadas moralmente, y me gustaría que pudiésemos despertar a más personas que hoy día no ven lo que yo estoy contándoles. Nos están impulsando el régimen de la narcodictadura. ¿A dónde se van a escapar todos los chilenos? Esto lo están destruyendo los países. Este es un proceso de privatización de parte de las grandes corporaciones de la soberanía de los países. ¿Nos vamos a ir toda Argentina ahora? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos en Chile a 500.000 personas que tienen armas legítimamente inscritas. Son 500.000 personas, que una parte de ellas está en la Asociación Chilena del Rifle. Yo les digo a todos los que me están escuchando, inscríbanse aunque no tengan armas, porque así la Asociación Chilena del Rifle, cuando defienda tu derecho a defender tu vida, va a tener unas espaldas gigantescas, porque va a decir: yo represento a 500.000, a 1 millón de personas, represento más que cualquier partido político, los llamo a inscribirse en la Asociación Chilena del Rifle. Lo mismo con el Partido Nacional Libertario que está armando Johannes. O sea, nosotros no nos sirve una derecha con la señora Peñalosa, que hace 3 meses tiene suspendido al contralor de la municipalidad, a quien controla los flujos en época de campaña. Entonces, esto pueden haber los motivos que sea, pero realmente no se ha explicado de buena manera. No nos sirve una señora Peñalosa que está promoviendo migratones. No nos sirve una derecha que afirma la Agenda 2030, que es socialista. Se lo de ese número 10 dice la igualación al interior de los países y la igualdad entre los países. Cuando tú hablas de la gente que están soltando o que están transportando desde Cuba, desde Haití, todo el tema migratorio, etcétera, tú tienes razón. Aquí están licuando la cohesión social, que es capaz de oponer resistencia a las dictaduras. Al mismo tiempo, lo que están haciendo, que duda cabe, es que esta fórmula destruye las naciones. Si la nación no es el Estado, la nación somos nosotros, el soberano. Esta derecha, que fue por el segundo proceso constituyente, que debió haber dejado caer al gobierno de Boric, no nos sirve. Entonces hoy día tenemos esa esperanza, y también podemos mirar a nuestro alrededor y ver que en Ecuador, que en Argentina sobre todo, que El Salvador, lograron restablecerse de este proceso de decadencia. Y con esto finalizo. Nosotros tenemos la posibilidad de despertar las conciencias de la gente que está en el poder y que no está en el juego de importarnos el crimen organizado como manera de destruir el país. Esa gente tiene que reaccionar. Acá se tiene que hacer, como se hizo para el 73, sendas declaraciones de parte del Congreso y de parte del Poder Judicial de que se nos está importando este régimen de la narcodictadura, y por lo tanto después hay que hacer un juicio público tipo Nuremberg con todos los que participaron en este proyecto de destruir Chile del 18 de octubre en adelante. Eso es lo que hay que hacer. Así vas a poder restablecer la moral de los chilenos. Sí, tal cual, es tomar el toro por las astas, como dice, y romper este pensamiento que está gobernando ahora, que es como, o ellos creen al menos, que Frente Amplio y Chile Vamos Unidos jamás serán vencidos. Bueno, ahora eso nos permite ya establecer, pero sin duda, que la real derecha es outsider, totalmente outsider. Y mira, me gustaría que eso lo abordáramos en el siguiente bloque. Nos dicen que estamos listos para una pausa muy cortita, vamos y volvemos. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros, siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl.
Hola amigos, ya estamos de vuelta acá en el tercer bloque de este capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV y por la pantalla del canal 182 de nuestros amigos de Sapin, conversando con la gran Vanessa Kaiser. ¿Cómo estás, Vanessa? Estas pausas, viste, son cortitas, así que no nos cortan tanto el hilo de la conversación. Y lo que estábamos hablando recién, que en realidad yo lo veo claramente, que estamos viendo como hay una alianza, pero evidente, y que hacen parecer como que no fuera así, que Chile Vamos, o no sé, o Chal, pero los personajes ahí de Chile Vamos se pelean, que se tiran dardos, como dijo Eduardo Artés en el programa Sin Filtro, que les dijo que Eduardo Artés es todo un personaje, ese señor el estalinista, les dijo: las de ustedes, señores, son cachetadas de payaso, no le duelen a nadie, la gente lo sabe y por eso se ríe de ustedes. Le dijo a los dos bloques. Mira tú, y es cierto, porque claro, con esta afán de las buenas formas y llevarse bien y las políticas de los acuerdos, que yo la verdad no entiendo, y me acuerdo de Adorni, antes el vocero de Milei en Argentina, antes de ser vocero, él tenía participado en un programa de radio y recibió un premio una vez, un Martín Fierro, y antes, esto es una anécdota muy cortita. Y a él le tocó ir a recibir su premio después de muchos otros comunicadores en Argentina que salían a recibir su premio y venían con el discurso buenista. Decían, bueno, tenemos que eliminar nuestra grieta y hacer un esfuerzo por entendernos. Bueno, subió Adorni y dijo: la verdad, a mí la grieta no me molesta. Yo no tengo que ver nada con estos zurdos. Así que yo quiero mi país decente, dijo. Algo así. Y la verdad, yo encuentro que... ¿cuál es la idea? Me acuerdo, no sé, de Guillermo Ramírez, que son los paladines de Chile Vamos, que están ahí como por el Chaguán. Y otros más, por avanzar en ¿acuerdos con quién? Con alguien que defiende el terrorismo, alguien que quiere indultar, o como ahora se está hablando en algunos rumores, que quieren indultar a Yaitula al final del gobierno de Boric, y ese tipo de cosas. No sé, yo la verdad tampoco no tengo nada que hablar con ellos. La política de los acuerdos, yo creo que una gran... lo voy a decir en chileno, un tongo, un tongo, porque es como si viviéramos dos civilizaciones compartiendo el mismo territorio. O sea, hay un grupo de personas que quiere, pero una destrucción y vivir en las cenizas y crear una nueva élite y finalmente tenernos como un país africano, todos esclavos y viviendo en una miseria total, y otros que en realidad queremos el desarrollo y una civilización realmente que la verdad vaya un poco en el camino que veníamos, que lo vimos en los 90, que nos dejó el gobierno militar en esa senda. Entonces, Vanessa, en esa línea, ¿cómo ves tú ya podemos hablar de la derecha outsider, más o menos? ¿Cómo ves tú y es emocionante, a mí me gusta, este levantamiento? Sí, a ver, nosotros tenemos, tú hablaste de Chaguán, Macaya, toda esta gente que abstenió sin asco, fue y traicionó la voluntad popular expresada el 4 de septiembre y nos metió en otro proceso constituyente. Eso que hicieron ahí, nosotros necesitamos saber la verdad. Yo sé que esto viene de las élites globalistas, sé que el primer proceso constituyente estuvo asesorado por la ONU intensamente, sé que la Silvia Rux dijo que a nosotros nos tienen como tubo experimental, querían implementar en Chile este modelo de la plurinacionalidad, porque obviamente que a las élites globalistas en Davos, si usted cree que estoy hablando de cera, vaya y vea la ida de Milei a Davos, como se los dijo en la cara, digamos. O sea, lo que pasa es que acá en Chile nosotros tenemos un problema, Miguel, que es que siempre fuimos capitanía general, ¿ya? Nosotros no fuimos virreinato. Los peruanos están mucho más conscientes de esto que nosotros. Entonces, al chileno no le interesa mucho saber nada de lo que pasa en el extranjero. Le gusta saber nada más que lo que pasa acá. Es como, es mi tribu, es mi familia, ¿ya? Y no estoy criticando que a uno le guste saber lo que pasa en su país, a mí también me gusta. Estoy criticando que no entendamos que hoy día estamos en un proceso de guerra fría, pero que cada vez es más caliente, y que es esto que no querer saber lo que se está urdiendo desde las plutocracias transnacionales en Davos y en el Club Bilderberg y en la ONU, etcétera. En el fondo es como que uno no hubiera querido saber en qué está la Unión Soviética. Es exactamente lo mismo. Hoy día son ellos contra nosotros. Es así. Por eso es que uno ve permanentemente a la ONU avanzando la inmigración a través de la ACNUR, avanzando la neutralización de la posibilidad, la ONU, bueno, la Corte Interamericana, etcétera, la posibilidad de los países de ponerle freno al avance del crimen organizado.
¿Cómo lo hacen? Bueno, a través de instrumentos jurídicos e invocando los derechos humanos que son supranacionales, van castigando a todo aquel que se les oponga en el camino del desmantelamiento de los Estados-nación. Entonces, cuando uno oye a Desbordes diciendo que no hay que seguir criticando a este gobierno porque en materia de seguridad ha hecho muchas cosas, no ha hecho nada, ha destruido nomás. Ha hecho todo lo que ha podido para que nosotros no tengamos seguridad. Claro. A ver, solo el botón de muestra de la RUF, planteado de la manera que lo hizo con las indicaciones de Carolina Toá, quédense con eso nada más. Te están diciendo, nosotros queremos prohibirle a las Fuerzas Armadas y de Orden que puedan defender a la gente buena, al ciudadano del crimen organizado. A ver, cualquier dos dedos de frente que ve esas indicaciones en la RUF, dice, esta señora está atentando en contra de la seguridad interior de Chile y es ministra del Interior. Ese es el gobierno que nosotros tenemos. Entonces, tomémosle el peso a esto. Y a eso te puedes agregar todo el prontuario de todas las leyes que Boric, Vallejo, Cariola, Winter, etcétera, evitaron se pudieran legislar y además la implementación de esas leyes por parte del Poder Judicial y de la Fiscalía, etcétera. Entonces, y la persecución rabiosa de fiscales en contra de militares y carabineros. Entonces, ¿sabes qué? Acá el punto es que ese Desbordes cuando está diciendo eso y ahora el Partido Republicano apoyando a Desbordes apoyando al gobierno en la materia más sensible que está costando cientos de vidas al mes, de vidas de chilenos. Hoy día, en el carro de apoyar a quienes están asesinando a los chilenos, está el gobierno, está gente de Chile Vamos y está gente del Partido Republicano. Tú me preguntaste por la nueva derecha. De la nueva derecha no puede haber nadie que esté apoyando al crimen organizado, que esté apoyando la destrucción de la capacidad del Estado de Chile de defenderse frente al crimen organizado, que esté apoyando la ESI. Si alguien apoya a la ESI, no es de la nueva derecha. Exacto. Claro. Es cosa que vean las medidas que va a tomar Trump de salir electo en contra de la ESI. Incluso va a promover una legislación en que todas las víctimas de las mutilaciones genitales van a tener derecho a demandar a todos los médicos y todos los quienes participaron en esos procesos como víctimas a ser indemnizadas por ello. O sea, a ese nivel estamos llegando. Ya la gente, ya nos estamos dando cuenta. Claramente. Lo que tampoco puede pasar es que se nos sobregire la cuestión para el otro lado. Y que por este apoyo y este respaldo a las Fuerzas Armadas y de Orden, nosotros les entreguemos carta blanca. Porque dentro de las Fuerzas Armadas y de Orden, hoy día, probablemente, si uno mira lo que ha pasado históricamente, yo no lo sé, no tengo pruebas de ello, pero si uno mira lo que ha pasado históricamente y lo que ha intentado siempre el marxismo es infiltrarse en las Fuerzas Armadas y de Orden. Entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, nosotros tenemos que fortalecer el Estado de Derecho. ¿Ok? Y ese Estado de Derecho es la garantía jurídica de la confianza entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas y de Orden y la ciudadanía. Sin Estado de Derecho, o sea, aquí tiene que entenderse bien, ninguno de nosotros de la nueva derecha va a estar apoyando abusos o violaciones a los derechos humanos en el sentido que tenían al principio de su historia, no ahora violación a los derechos humanos como lo entiende la izquierda, ¿no? Claro. Entonces esta nueva derecha es parte de la delgada línea que nos está separando, porque ahora ya no vamos a contar con carabineros, entre poder restablecer nuestra democracia constitucional y que terminemos con un régimen narcodictadura. Se los digo en serio. O sea, Mochati denunció que al interior de la subsecretaría de Monsalves hay cubanos, ¿ya? O sea, vamos agregándole a esto. A esto todavía se le pueden agregar muchas más cosas a la denuncia que yo he hecho. De hecho, estoy haciendo la investigación para reunir todos los datos. Pero si yo llego a persuadir a alguien de que el propósito político es la importación del régimen de la narcodictadura venezolana,
Entonces ese alguien va a tener que persuadir a alguien. Y así nos vamos a tener que persuadir todos para hacer, como te digo, a partir de esta nueva derecha y de toda la gente de bien de este país, recuperar a nuestro país denunciando, haciendo los sendos pronunciamientos de parte de los poderes judicial y legislativo, sacar a esta gente del poder, cerrarle la puerta al crimen organizado en serio y tomar el toro por las astas. Hoy día tenemos gente para hacerlo, sí, lo que nos falta son más medios de prensa hablando de lo que se tiene que hablar. Lo que hizo Carolina Toa con la RUF es la prueba más clara de que el gobierno de este país no quiere que nos podamos defender del crimen organizado. Sí, absolutamente de acuerdo contigo en eso, porque en realidad, claro, pueden predicar sus buenas intenciones como siempre lo hace la izquierda, que predica sus buenas intenciones, pero los hechos siempre dicen lo contrario. Y en esa, y en esa línea, mira, me dicen que nos queda un ratito, pero bien, tenemos tiempo todavía, qué bueno, tenemos tiempo. Mira, en esa línea te quería hacer una pregunta y una reflexión, porque en realidad si todo esto viene desde una élite globalista, porque no pasa solo en Chile, por ejemplo, vemos el ataque a Roberto Fico, que es muy cercano a Víctor Orbán de Hungría, que Hungría en realidad le ha dicho que no a todas las políticas que intenta instalar la ONU, que con este cuento de los derechos humanos, en fin, en el fondo trabajan con el crimen organizado que desestabiliza desde la calle y le quita las herramientas a los estados para poder poner orden en la calle con este cuentito de los derechos humanos. Y si un estado realmente quiere poner orden, viene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso que nosotros estamos en América, a meterse en las políticas locales. Y la verdad, ese juego ya se ve, se conoce y lo vemos. Entonces vale la pena preguntarse, ¿vale la pena estar metido con la ONU, estar suscrito a la ONU? Además que nos cuesta plata. Y aparte, otra reflexión, no tan solo en temas de seguridad, que sin duda para mí es fundamental, pero los famosos ODS de la ONU, que son puras declaraciones de buenas intenciones, la verdad, desde que empezamos a trabajar más cerca de la ONU, desde que vino la señora Silvia Rox acá a Chile, la verdad empezamos a empeorar en todos los indicadores. Entonces todos estos caminos de desarrollo, de buenas intenciones que nos proponen los ODS, nosotros íbamos derechito a la manera chilena, íbamos derechito a tener mejor infraestructura, mayor inclusión en el mercado laboral, porque mientras un mercado es más desarrollado, hay mucho más trabajo y opciones para que todos puedan trabajar desde su propia diversidad personal, obviamente. Se afectó el empleo, se afectó el crecimiento, se afectó la seguridad. Ya las mujeres ni siquiera pueden salir a la calle a tomarse no sé, a comer con la amiga a las 8 de la noche porque ya cae el sol y están en constante peligro, etcétera. O sea, además tenemos, bueno, si hay menos inversión, tenemos menos recursos todavía para hacer una actividad productiva que cuide más el medio ambiente. O sea, la verdad, la intervención de la ONU va justamente en contra de sus super objetivos que nos plantean los ODS, y la verdad es mejor hacerlo a la chilena. Creo que íbamos mucho mejor hasta antes del 2019, bueno, ya hasta antes del 2000 en realidad. ¿Cómo ves tú porque le quería poner otra guinda a esta definición de la nueva derecha? Claro, no podemos estar a favor de la ESI, sin duda, no podemos estar a favor de... Bueno, un montón de cosas, pero para no comerme todo el tiempo, la ONU, tendríamos que salirnos de la ONU, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y lo que pasa es que tú, más allá de la participación en la ONU, lo que un país soberano no puede entregar es su soberanía, porque esa élite política que está en un momento gobernando no tiene las atribuciones para entregar soberanía del país a organismos supranacionales. Entonces tú puedes ser parte de la ONU, sé, viendo decirle hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Quieren que hagamos un negocio? Nosotros somos buenos con los salmones, con lo forestal, con el cobre, no sé, una cosa así. Porque si se tratara de eso, nadie ni ninguno de nosotros tendría un problema. Pero cuando tú tienes un proceso de desnacionalización avanzado desde los organismos internacionales, porque lo que quieren es que vivamos para siempre como vivimos en esos 2 años de pandemia, totalmente controlados, y esto sobre la base de una concepción supuestamente neomalthusiana de que somos muchos los habitantes en el planeta y por lo tanto por eso es que ahora el aborto no es una medida que se toma en una situación de dificultad y en el marco de una tragedia y la tristeza, sino que hoy día es tu derecho a la salud. Cáchate cómo nos invirtieron moralmente nuestra concepción
de lo que era abortar en 5 años. No ha sido más que eso. Entonces, y esto todo lo están avanzando desde una hipocresía radical, porque todos estos señores que llegan a Davos diciendo que el planeta se está calentando, etcétera, son señores que llegan a los jets en que en Davos aumenta la contaminación de una manera tremenda. Viven todos a la orilla de la playa, tienen todos casas en la playa, muchos de ellos. Y si ellos creyeran que el mar va a subir, entonces ¿por qué se compran casas en la playa? Es como raro, ¿no es cierto? Ya, y de ahí esos son detalles anecdóticos, pero déjame contarte la cantidad de CO2 que emite una guerra. Si ellos estuviesen tan convencidos de que la vida humana está en peligro producto de la emisión del CO2, ellos le hubieran dejado a Rusia quedarse con Ucrania. No hubieran avanzado una guerra porque la vida del planeta entera estaría en peligro. Entonces la hipocresía de estas élites es de tal magnitud que es insostenible. O sea, imagínate, Miguel, que yo te digo, un día vino una niña que nadie conocía. Tenía 2 trencitas y se sentó en la entrada de su escuela y dijo, yo no voy a ir al colegio. Justo había un periodista de la BBC y le preguntó, ¿cómo te llamas, niña? Me llamo Greta. ¿Y qué te pasa? Es que no voy a ir al colegio porque están destruyendo mi planeta. La niña entonces se hace viral. La invitan a Davos y la invitan a la ONU, a esos seres maléficos, los dueños del planeta, la gente más rica del mundo. Y se somete a este clamor de esta joven que les dice, "How dare you? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo se atreven a destruirnos?" Y todos estos señores adultos multimillonarios bajan la cabeza avergonzados por estar destruyendo su planeta. ¿Qué se puede creer ese cuento? ¿En qué mundo estamos viviendo para creer que la gente más poderosa del planeta se sometió voluntariamente a los ataques histéricos de una niñita en un organismo internacional y que sobre la base de esta niñita a la que la Universidad de Helsinki le dio el doctor honoris causa en teología? ¿Sabes cuánto me costó a mí mi doctorado? Sangre, sudor y lágrimas de trabajo. Y esta placa, porque va y se sienta, imagínate, yo le voy a decir a alguna de mis sobrinas que se siente al entrar al colegio, digamos, y diga que no va a ir a clase porque nos están destruyendo el país con la inmigración. A ver quién la va a invitar a alguna parte, por favor. Entonces, realmente este mundo está bien idiotizado, el mundo de la civilización cristiana occidental. Y por eso nos están desmantelando. La esperanza que tenemos, por supuesto, porque esta nueva derecha tiene Meloni, Vox, Trump, Bolsonaro, pero claro, ¿qué pasó en Brasil? Brasil está capturado por el Poder Judicial, y aunque tú saques un presidente de la nueva derecha, no sacas nada, porque está capturado. Así que, mira, hay que empezar a, ojalá, traer los discursos de esta nueva derecha a Chile, porque en esta visión de capitanía general nos queremos entender que cuando yo estoy hablando en estos términos, la persona ahora que me está escuchando por primera vez en la Radio Agricultura hablar de la agenda y de la ONU, etcétera, no estoy sola. Toda la derecha del mundo, que se llama derecha, está hablando conmigo o yo estoy hablando con ellos. Pero si usted cree que no es así y que yo estoy de conspiranoica, lo invito a escuchar a los líderes mundiales de la nueva derecha y se va a dar cuenta, si quiere, óigalo con Vox, que hablan en español, y se va a dar cuenta que están todo el tiempo luchando en contra de la ONU, del Organismo Internacional y de la Agenda 2030. Sí, qué interesante llamado, Vane, porque, por ejemplo, algo muy interesante para partir, la gente que quiere averiguar más, por ejemplo, las conferencias de la CEPAC, que vean ahí las intervenciones de los distintos líderes de la derecha, que hay varios que se refieren a lo mismo y otros también abordan otros temas. Y a mí, para cerrar, que nos dicen que ya estamos en el tiempo, me gustaría contar un poco la anécdota de Bukele, porque este Bukele le dice a la ONU, no se sale, pero les dice, señores, acá no se metan, acá mandamos nosotros y nosotros tenemos que ordenar nuestro país, y lo mismo que nos pasa a nosotros, tenemos que crear empleo, tenemos que educar a las generaciones que vienen, tenemos que crear prosperidad, y para eso necesitamos tener nuestra soberanía. Así que, Vane, se pasó volando, la verdad te quiero enviar un abrazo gigantesco, muchas gracias por participar acá y traernos estas ideas que sabemos que son difíciles de digerir porque el mundo es crudo, es lo mismo que pasa a uno cuando uno se mira al espejo también y uno tiene crecimiento personal, también mirarse a uno, pero de manera lo más honesta posible, es crudo.
Pero bueno, tenemos que ser fuertes y los hombres fuertes van a sacar esta situación adelante. Así que, Vane, cordialmente invitada para cuando quieras y sobre todo con tu investigación, cuando tengas novedades, lo podemos conversar acá cuando gustes. Y los dejo solamente pensando. Les propongo que vayan analizando su voto para las presidenciales y que se lo den al candidato que le dé más garantías a las Fuerzas Armadas y de orden de restablecer las confianzas entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas y de orden. ¿Quién será el candidato que mejor representa esa confianza que hay que restablecer? Porque si nosotros no la tenemos, el país está perdido. Nosotros necesitamos reactivar esa confianza para que las Fuerzas Armadas y de orden puedan actuar y realmente, si tenemos un nuevo gobierno, se sientan seguras de que no les va a pasar lo que los militares de Punta Peuco, que por derechos humanitarios tienen que irse todos para su casa, ya y ahora. Así es que aprovecho de dejar ese mensaje. Perfecto. Muchas gracias, Miguel. No, Vane, te lo agradezco un montón. Y bueno, muchas gracias por estar acá. Ya sabes, este es tu espacio cuando gustes. Y amigos, les mando un abrazo muy grande a todos quienes nos vieron. Envíenos sus consultas, sus comentarios, todo. Estamos en el tiempo, así que no me tengo que despedir ahora. Un abrazo y chao, chao. Nos vemos en el siguiente.